¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a miércoles 28 de febrero, segunda semana de Cuaresma. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conserva, Señor, a tu familia en el camino del bien que tú le has señalado y ayúdala en sus necesidades temporales para que pueda buscar los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos del 18 al 20. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, toda madre está pendiente de darle lo mejor a sus hijos y de proveerle lo mejor que pueda. Y este caso que nos presenta Mateo en este episodio
capítulo 20, no es la excepción. La mamá de los hijos de Zebedeo. Parece que estaban muy, digamos, entretenidos en pensar cómo escalar posición. Y la mamá quiere interceder. Uno puede pensar qué habrá pensado ella o qué grado de influencia habrá pensado ella que tenía sobre el maestro como para pensar que podía pedirle una cosa así. A veces hay madres muy arriesgadas, muy atrevidas, como este es el caso. Pero lo más triste es que este episodio sucede justo cuando Jesús está hablando del desenlace de su vida, de lo que le iba a pasar, de cómo iba a ser entregado, de que iba camino a Jerusalén. Ese ir camino a Jerusalén es ir al suplicio, es ir a sufrir. Y se lo dijo abiertamente. Va a ser entregado el Hijo del Hombre a los sumos sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que se burlen, lo azoten, lo crucifiquen. El Señor no está diciendo cosas halagadoras, está hablando de su destino inminente, de sufrimiento, dolor, agonía y vergüenza. Al final da la gran noticia, al tercer día resucitará. Pero recordemos que en estos días el Señor estaba hablando de esto, como en el Evangelio del domingo, pero parece que eso de la resurrección a ellos no les termina de entrar en la cabeza. Y lamentablemente a muchos del pueblo de Dios hoy en día, mucho católico, cristiano hay por ahí que está despistado. Y cuando le hablan de resurrección, de vida nueva, de vida después de la vida, no entienden y viven su vida aquí en la tierra como si solo existiera esta vida. Y este problema hay que tratar de resolverlo, predicando tal vez más sobre el cielo, sobre los bienes eternos, ¿sí? Porque nos hemos horizontalizado mucho en la manera incluso como evangelizamos. Catequistas de hoy, hablen más del cielo. Necesitamos hablar más del cielo, más de las consecuencias que puede tener el no aceptar a Dios en el corazón. Y esto es grave, porque de ello depende nuestra salvación eterna. No estamos jugando con teorías, con filosofías, sino con la verdad de la vida misma. Y fíjense entonces que, estando Jesús hablando de cosas tan graves, la madre de los hijos de Zebedeo se acerca a pedir algo insólito: puestos de poder. Permite que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Aún no terminan de entender que el reino de Jesús no es de este mundo y que no va a haber un palacio, de que no va a haber un castillo, de que no va a haber una corte aquí en la tierra donde Jesús reine, sino que lo que le toca a él es sufrir. Y por eso Jesús pregunta a los hijos de Zebedeo: ¿son ustedes capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Era cáliz de dolor. Y ellos dicen que sí son capaces. Y el Señor dice, lo van a beber. Ahora yo me preguntaba, ¿de verdad ellos estaban claros en lo que significaba el cáliz que Jesucristo iba a beber? Pues no sabemos. Lo cierto es que lo bebieron. Pero me imagino cómo se sintió la madre de los hijos del Zebedeo, de ellos dos, cuando Jesús les dijo que eso estaba reservado para otros y que él no tenía poder para dárselo a nadie más. Debió haberse sentido muy frustrada, y tal vez ellos también muy frustrados, porque es que no hay cosa que nos frustre más que el que Dios no nos haga caso. A veces queremos que Dios nos haga caso al pie de la letra. Le pedimos algo una y otra vez, y si resulta que Dios termina obrando a su manera, libremente como es Él, nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Él, porque decimos, y yo le estaba pidiendo esto al Señor, y el Señor no hizo nada, o hizo otra cosa, o resultó que no pasó, no sucedió como yo quería. Y yo te hago una pregunta: ¿siempre tienen que pasar las cosas como tú quieres? ¿Dios siempre tiene que hacer las cosas como tú las solicitas? ¿Acaso Dios no es Dios, libre de hacer las cosas a su manera? ¿O tú piensas que tus ideas son mejores que las ideas que Dios tiene? Cuidado con esto, porque en definitiva siempre se van a hacer las cosas a la manera de Dios, como Dios lo tenga dispuesto.
Y en este caso, pues Jesús les dice, van a beber mi cáliz, pero yo no les voy a dar ese puesto porque no me corresponde a mí. Darlo ya está reservado. Y es ahí cuando se despiertan entonces los celos de los otros apóstoles. ¿Cómo que ya está reservado? ¿Y para quién? Y se detecta este virus del deseo y la ansia de poder. ¿Quién puede más aquí? ¿Cuáles son los puestos que van a ser repartidos? Y es que en todo grupo siempre va a haber esto, el deseo de poder. Quieren mandar. Esto pasa en las familias, esto pasa en los grupos, esto pasa en las parroquias, donde siempre quiere haber alguien que mande. No, es que yo quiero ser el coordinador. Es que yo quiero ser el que detente el poder. Es que yo quiero ser el que haga esto. O tal vez el puesto más visible o la situación en la que sea más tomado en cuenta. Y esto no debería pasar entre nosotros. Jesús nos vino a dar una enseñanza muy clara. Y nos vino a hablar en estos días, por cierto, muy claro acerca de su sufrimiento, de su padecimiento y de su situación de servicio. Él vino no a ser servido, sino a servir. Y nosotros deberíamos tomárnoslo muy en serio. Al igual que Jesús, debemos estar muy pendientes de servir. Y no solo de ser servido. Deberíamos estar más pendientes de tomar en cuenta al otro, de poner al otro en primer lugar, de estar pendientes de sus necesidades, de tener gestos de caridad, de amor, de compasión con los demás. Solo así podremos realmente hacer vida el Evangelio de Jesús. Y repito, como dice acá, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su esclavo, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Si no has entendido que la vida cristiana es servicio y es humildad, pues no has terminado de entender en qué consiste la vida cristiana. Pidámosle mucho al Señor en estos días en que estamos en esta segunda semana de Cuaresma, que nos ayude a mirar a los demás con ojos de compasión y de misericordia, con deseos de prestar un servicio efectivo, eficiente a la iglesia, a los más necesitados, a los pobres, a los vecinos tal vez que están requiriendo de nuestro apoyo y no se lo estamos dando. Que en estos días el Señor nos sensibilice el corazón para que en vez de estar tan pendientes de ver cómo mandamos más o cómo adquirimos más poder, estemos más pendientes de cómo servir mejor a la comunidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.